Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Escuchando el Alma con Pau. Estoy súper feliz de tenerlos aquí en mi episodio número 6. Gracias a todos por escucharme, gracias a todos por dejarme sus comentarios. Y bueno, este episodio número 6 se llama Pruebas y Distracciones y es una continuación de que apenas ustedes empiezan a salir de su zona de confort, pues claro que van a tener muchas pruebas y distracciones y eso va a ser como una montaña rusa. Una curva que va así de aprendizaje, llegas a la cima y cada vez que estás subiendo a la cima vas a ver la próxima cima y vas a tener que a lo mejor caer y volver a tomar impulso. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a continuar con el episodio número 6. Gracias a todos por escucharme. Y bueno, antes de empezar, quiero recordarles que es Guti. Y Guti es tu guía universal de transformación interior y eso soy yo. Yo soy esa guía que los quiere ayudar a transformar su interior, o sea, su ingeniería interior de diferentes maneras, compartiendo las prácticas que yo sé, pero muy dispuesta a escuchar también sus prácticas y de otras personas, porque claro, este es un aprendizaje de nunca terminar. O sea, la espiritualidad, la conciencia no para. Y uno tiene que estar creciendo todo el tiempo. Entonces no es que yo sepa todas las prácticas existentes del universo, pero sí les voy a compartir todo lo que he hecho y lo que me ha servido y lo que no. Entonces, para recordarles eso, Guti, gracias por escucharme. Bueno, y este año 2020 fue un año de muchas pruebas para todos. En mi caso, yo estaba en febrero llegando a Londres, a Heathrow, y allí llegué por primera vez. Yo no conocía Reino Unido. Llegué muy contenta, pues con muchos sueños, con muchas ilusiones. En ese momento estaba haciendo muchísimo frío. Ingresé a la universidad normal, empecé mi programa de inglés para nivelarme antes de empezar la maestría. Eran 3 meses de nivelación de inglés donde iba a mejorar yo pues todas mis habilidades, escritura, habla, redacción, bueno, todo lo que fuese necesario como un requisito para poder yo ingresar a la maestría que se empezaría pues más adelante. Entonces era necesario para mí pasar correctamente cada uno de los módulos que me estaban enseñando. Empecé súper contenta, ya como la segunda semana de adaptación en Reino Unido. Yo decidí, bueno, voy a conseguir un trabajo medio tiempo, así que simplemente imprimí mi hoja de vida en las impresoras de la universidad y empecé con un amigo a caminar inmediatamente como en los restaurantes, las cosas más cercanas que estuvieran a la universidad para que así yo tuviera mayor facilidad y no tuviese yo que irme muy lejos a zonas desconocidas. Entonces, el mismo día que empecé a buscar trabajo, ese mismo día obtuve trabajo. Toqué puertas y llegué a un hotel, recuerdo mucho, Hotel Clayton, un hotel muy lindo. Y me dijo el administrador, pero tú hablas inglés y yo estoy aprendiendo. Me hizo la entrevista y me dio la oportunidad para ser mesera en su restaurante. Yo estaba súper contenta porque todo el tiempo tenía comida gratis, tenía gimnasio gratis, era un hotel demasiado bonito. Y bueno, y pues por otro lado yo trataba de buscar un equilibrio entre mi vida universitaria con el tema de mi inglés, también con el tema de socializar con las personas que estaban en mi salón, culturas totalmente diferentes. Yo no quería juntarme con latinos, yo no quería juntarme con colombianos, porque la idea era pues hacer un intercambio cultural, ¿sí? Pero también entendí que hay varias culturas, como los chinos, les gusta estarse con los chinos. Entonces, obviamente en ese momento inclusive habían 2 colombianas y los 2 colombianos nos hicimos amigos desde un principio, porque el colombiano se nota en cualquier parte, son súper amigables, súper serviciales y nos apoyamos en todo lado. Entonces, por ese lado, pues nunca me sentí sola. También todas las otras personas de otras nacionalidades, en verdad todos eran muy buenas personas en ese momento. Pero sin embargo yo, bueno, enfocada, necesito aprender inglés, necesito pasar pues los requisitos para poder
hacer mi maestría a tiempo y cuando se culminen pues los módulos, entrar directamente a la maestría. El único requisito era pues cumplir con las pruebas y pasar los trabajos. Entonces, en ese orden de ideas, obvio, en el momento en que el manager del hotel, el administrador, me preguntó, ¿tú sabes hablar inglés? Perfectamente, porque obviamente todos los clientes eran extranjeros. Yo simplemente le dije, sí, yo no lo hablaba perfectamente, porque de hecho la habilidad que más se me dificultaba en ese momento era hablarlo, era el speaking. ¿Y por qué? Pues porque pienso y considero que alguien que no nació hablando ese como primer idioma, el inglés, pues así como uno se demora en hablar su primer idioma, en mi caso el español, pues uno se demora mucho en desarrollar, para mí, en mi perspectiva, hablarlo. Y aparte yo aprendí fue el inglés en Colombia de Estados Unidos. En la universidad cuando me gradué yo me preparé fue para el TOEFL, no para el IELTS. Entonces era obviamente inglés británico y pues eso fue un proceso de acostumbrar mi oído, acostumbrar la manera de hablar, el acento, la entonación. Aparte que yo también tengo un acento que me di cuenta estando allá porque los españoles hablan totalmente diferente, los argentinos, los chilenos. El caso es que Londres es multicultural, en cualquier esquina encuentras personas de diferentes razas, culturas, etnias, lenguas e idiomas. Entonces estaba completamente feliz porque quería hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Bueno, y pues en abril llega la prueba más grande y es el COVID, una cuarentena en un país que no conoces a mucha gente. Realmente yo estaba viviendo sola en una residencia de estudiantes. En un 2x3 la residencia de estudiantes se quedó sin un solo estudiante. Yo estaba sola en la residencia. Mi habitación era demasiado pequeña. De verdad, no se imaginan lo pequeño que era mi espacio. Entonces, cuando dije el primer ministro Boris Johnson, como llegó la pandemia, tienen que estar en cuarentena, por favor, quédense en casas porque el servicio médico no puede aceptar más enfermos. Por favor, quédense en casa. Entonces, en ese momento yo quedé, ¿cómo así? Quédense en casa, ni siquiera esta es mi casa. Es una habitación demasiado pequeña y pues obviamente no sufro de claustrofobia, pero en esa situación que tú no tienes a tus familiares, ¿tú qué haces? Obviamente yo llamé a mis papás, les dije que por favor si podían ayudarme en esa situación. Los vuelos humanitarios estaban muy difíciles. Agarrar uno pues no era fácil para mí porque yo no cumplía con problemas médicos. Obviamente le dan prioridad a personas mayores, a personas en situaciones difíciles y precarias. Entonces yo tampoco le iba a quitar la oportunidad al puesto a personas que realmente lo estuviesen necesitando. Sin embargo, lo que yo estaba pagando a la semana por quedarme en una residencia de estudiantes era demasiado dinero. Y en abril volvieron todo el estudio para todo el mundo, escuelas, universidades, online. Entonces no era opción, ya nadie podía salir. Y pues en ese momento realmente yo quedé muy triste porque no es lo mismo estudiar online, en línea, a través de un computador, una pantalla, que estudiar personalmente. Eso hace la diferencia absurda, una experiencia totalmente diferente. Pues yo no estaba pagando, yo no pagué una maestría, bueno, un curso en el exterior para hacerlo online. Es como que uno como estudiante se siente robado, pero uno entiende la situación que se está viendo en ese momento presente. Entonces, pues no le vamos a poner más fuego, más leña al fuego en esa situación. Bueno, y pues yo al mismo tiempo nunca dejé de orar en las noches. Los 3 meses que estuve en Londres, en el día y en las noches, yo con todos mis rituales católicos, yo seguía de la mano, yo me llevé mi rosario. Entonces llegó la pandemia y yo dije, bueno, en los momentos de desesperación voy a rezar el rosario con toda devoción. Sin embargo, yo siempre llevé una nota muy bonita que dice un retiro del cielo
que dice tú, o sea, nunca estás solo, yo siempre estoy a tu lado. Y realmente yo nunca me sentí sola. Realmente físicamente sí estaba sola, no había nadie acompañándome. Y a lo que voy es que en esos momentos que tú estás en un espacio tan pequeño, yo entiendo que la gente se deprimiera, o sea, el índice de depresión en la época de la pandemia y más en Inglaterra era demasiado alto. O sea, las estadísticas no bajaban, sino al contrario incrementaban y creo que se estaba llenando más la línea de depresión que incluso la línea de reportar casos con COVID. Porque de hecho salían los letreros y las noticias, voluntarios, el NIH te necesita. Entonces era cualquier tipo de voluntario que tú quisieras hacer, desde contestar el teléfono y darle ayuda emocional a las personas, qué hacer en caso de pandemia. Son muchas cosas que pienso que nadie en la humanidad está preparado para eso, pero pienso que lo peor que uno puede hacer, que yo de verdad que no lo hacía en ese momento, es prender las noticias y llenarse de miedo y terror. Más bien, yo opté por manejar la paz, como por aceptar, ok, esta es mi situación real. Yo sí prendía la televisión solo por ver en qué momento pues levantaban la cuarentena, pero no me la pasaba todo el día viendo eso. Claro, yo tenía mis clases online y no se demoraban mucho. Básicamente yo me la pasaba en mi cuarto, que era demasiado pequeño, eso era lo que era más desesperante. Y pues todos los cuartos como de salas de videojuegos, otras salas de estudio que tenía la residencia de estudiantes, todos los cerraron por pandemia, no podían estar abiertos ningunos establecimientos donde se reunieran más de 5 personas. Pero cuando ya el primer ministro autorizó que las personas pudiesen caminar, pudiesen ejercitarse, pues siento que yo encontré y volví a mi libertad. A mí la pandemia no me afectó, a mí me está afectando, era mi libertad. Desde el momento en que empecé a salir, siempre decían, 1 hora tienen permitido para salir a hacer deporte, es importante manejar la distancia y usar tapabocas. Entonces, pues claro, yo salía y usaba tapabocas, corría con tapabocas, a veces me quitaba el tapabocas, pero les puedo decir que realmente en el mes de abril yo corrí demasiado, o sea, casi 4 kilómetros al día, un total en promedio como de 116 kilómetros. Y pienso que fui la persona más feliz y alegre en ese aspecto porque Londres estaba completamente solo. En abril hacía un sol muy lindo, las calles eran solo para mí. Yo no sé por qué la gente no sale, le daba demasiado miedo, pero el miedo es mental. Yo hoy lo entiendo y yo me daba cuenta que me mantuve totalmente saludable, seguí los lineamientos que estaban diciendo en tema de prevención y contacto, pero más allá de eso, yo tomé la decisión de apagar esas distracciones de noticias, radio, chismes o lo que sea que me genere dolores de cabeza, que me genere incertidumbre, que me genere miedo, que dilate o quite toda paz interior en mi vida. Entonces, a eso me refiero con este episodio número 6, que en momentos así que tú estás solo, que tú no tienes ningún familiar en Londres, que si te llega a pasar algo en la clínica, ¿quién te va a ir a buscar? Pues es que no tienes familia allá y mi familia tampoco puede viajar, pero aún así yo tenía una vida que vivir y yo dije, ok, voy a salir, o sea, ¿qué tal yo no salir y quedarme más bien encerrada todo el tiempo en una habitación que es demasiado pequeña? Es que ese es el tema. Yo pienso que me mantuve sana y viva todos los días que salí sin falta a correr. Entonces pienso que fue una prueba dura, no solo para todo el mundo, sino en ese momento para mí, porque yo decía, me quedo acá encerrada y es que acá uno si se muere de la depresión, pues en ningún momento yo me sentí depresiva, pero a lo que voy es que el espacio era muy reducido. Y la incertidumbre que se puede generar, yo decía, pues yo soy la persona más sana del mundo y desde niña me he considerado saludable y por nada del mundo me voy a dejar afectar por lo que diga la televisión, por lo que digan los doctores. Créanme que desde el momento que dijeron ya no tienen que utilizar tapabocas en las zonas abiertas,
pues fui aún más feliz porque ya podía correr sin tapabocas, podía sentirme yo libre como un ave saliendo de su prisión. Entonces realmente no se imaginan la felicidad y el amor que le cogí al running. Si le tenía antes, el correr se volvió pues una pasión en mí, porque más allá de hacer deporte, yo me empecé a dar cuenta que era cada vez que yo hacía deporte, que yo escuchaba esa voz interior en mí, como mi alma hablándome. Cada vez, muchas veces salía sin escuchar música y solo para mí correr era como una meditación. Realmente escuchaba mis pensamientos y tomaba decisiones y volvía a lo mismo. Y me llegaban pensamientos, ideas, si había soñado, lo que pensaba mi mamá, lo que pensaba mi papá, lo que yo pensaba en ese momento, lo que decía la televisión. El caso es que nunca me dejé afectar por la pandemia. ¿Que para mí fue fácil encontrar un vuelo humanitario? Sí. ¿Que no sé por qué le llaman humanitarios? Porque son vuelos demasiado caros. Es mi punto de vista, deberían cambiarle el nombre. Humanitarios pienso yo que es porque lo sacan a uno en un momento difícil de la vida, pero el precio de humanitario no tiene nada. Entonces es mi perspectiva, estoy contando mi historia. Y bueno, en mayo, gracias a Dios, pude conseguir un vuelo por mi papá, que el vuelo era humanitario, pero había que cogerlo, agarrarlo desde la ciudad de Ámsterdam, y yo estaba en Londres y eso era complicado porque realmente los vuelos los habían reducido, solo salía como un avión diario por aerolínea. Entonces ahora tenía yo que encontrar un vuelo para ese día siguiente y me dijeron, María Paula, de verdad que si lo pierdes hasta el otro mes y hasta el otro mes. Y el problema es que a mí la residencia ya se me agotó, se me agotaba el tiempo de mi habitación allí, ya se han ido todos los estudiantes residentes, yo no sé en qué momento se desaparecieron todos. El caso es que yo ni siquiera hice amiguitos en mi residencia, yo fui la única que se quedó en un edificio de 5 pisos sola, solo con el conserje, que literal ni siquiera hablaba. Entonces yo dije, no, pues qué mala yo, ni siquiera estoy practicando el inglés, estoy encerrada en 4 paredes. Pero bueno, yo no me ponía triste por nada de eso, busquemos soluciones. Entonces un amigo muy querido, uno de mis mejores amigos en Bogotá, me puse en contacto con una amiga que había estado en Londres, con unas personas, y unos colombianos me dieron hospedaje en su casa, y eso me dio tiempo para agarrar mi vuelo humanitario. Entonces en ese orden de ideas es como que tuve en un momento pues que todo se ve triste y malo. Se los juro que se abrió otra oportunidad, otra ventana. Entonces ya luego llegué a esa casa de colombianos, súper buena gente. El señor era un paisa, literal hasta me hacía arepa paisa. Entonces yo nunca me había sentido así, porque de hecho eran señores ya mayores. Entonces yo no pude disfrutar, yo no conocía a mis abuelos. El señor me hacía arepa paisa y para mí era extraño ver a un señor de su edad cocinarme porque no lo vi en mi casa. Entonces me sentí súper bien atendida después de haber estado tanto tiempo sola. Y bueno, pues me confirmaron mi vuelo humanitario ya pago en Ámsterdam. Ahora necesitaba ese vuelo de Londres a Ámsterdam, lo cual no fue fácil porque ninguna aerolínea salía, y la verdad el único vuelo que pude conseguir era en clase ejecutiva. Fue el vuelo más caro y el vuelo más corto de toda mi vida. Pero bueno, yo digo que Dios siempre estuvo ahí porque me apoyó de mil maneras. Mis papás siempre estuvieron para mí en esos momentos. Y bueno, la verdad, antes de ese momento yo ya tenía miedo cuando fui al aeropuerto de Heathrow, porque decía, no, ahora, o sea, es que de verdad que cada momento pasaba algo más raro. Y literal, llegué al aeropuerto de Heathrow y dijeron, no, el vuelo está retrasado. Y yo, no, el vuelo no se puede retrasar, Dios mío, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Realmente si se retrasaba el vuelo de Heathrow, pues ya no iba a llegar yo. Entonces, no, que se cayó el sistema. Y yo, por Dios, ¿cómo se va a caer el sistema? Y no, es que no hay técnicos que lo puedan arreglar. Y yo, es en serio. No, de verdad que yo pienso que pruebas y distracciones era como, no, hay que mantener la fe, la esperanza, si se puede, si se puede. Literal, hora y media, o sea, ese vuelo lo abordamos y lo pudimos lograr, era porque éramos solo como 5 personas en un avión.
Entonces, bueno, llegué a Ámsterdam y ahí tuve que esperar como 11 horas, pasé la noche, ese aeropuerto totalmente solo. Lo recuerdo mucho porque de noche solo veía que los ratones pasaban por debajo de mis sillas, algo muy desagradable. El caso es que yo solo estaba feliz y al día siguiente vi el amanecer más lindo del mundo. Luego vi que llegó el avión que me llevaría a mi país. Entonces, pues siempre después de la tormenta llega la calma, sale el arco iris. Realmente fue una experiencia que yo digo como de verdad que me cambió la vida porque nunca imaginé estar yo sola en una situación como de pandemia fuera de mi hogar, que es cuando lo que les digo yo, vienen todas las pruebas y vienen todas las distracciones y como en un segundo, en un día cambia completamente tu realidad. Lo que dice la gente, la pandemia, el virus, porque cambió todo, cambió mis sueños, yo iba por una maestría, yo iba por conocer, yo iba por explorar Londres, yo iba por, de verdad, por tantas cosas, por aprender, por crecer, por transformar mi vida, pero pues se cambió mi vida en un sueño y es algo que no podía yo controlar, que realmente se me salía de las manos, que cambió mi todo, cambió mis prioridades, cambió mis sueños y efectivamente cambió mi realidad y la de todo el mundo, porque cambió nuestra forma de vivir, pero también cambió nuestra forma de pensar. ¿Y por qué digo yo que cambió nuestra forma de pensar? Pues en ese momento yo me empecé a cuestionar todo muchísimo más. Si antes me hacía preguntas, en ese momento me preguntaba mucho más porque la verdad, todas las medidas de seguridad que me hicieron tomar para coger ese vuelo humanitario, no se imaginan todas las pruebas COVID, las medidas de precaución, antibacteriales, me toca casi que bañarme con antibacterial. Cuando voy me subo a un vuelo humanitario de más o menos 360 personas, donde estamos todos codo con codo, y cuando después de no sé cuántas horas yo llego a Colombia, llego al aeropuerto El Dorado y me dicen mantengan la distancia cuando hay por Dios, ya vengo en un avión completamente lleno de personas donde no hubo distancia. Entonces son cosas que yo digo, realmente hay un virus o no es un virus, sí, es mi punto de vista y es mi perspectiva. Yo les estoy diciendo simplemente cómo viví las cosas porque obviamente todo el tiempo en el avión la atención fue increíble, nos dieron comida, escuché historias muy buenas, como historias muy tristes porque, o sea, ese avión, esa aerolínea, era la primera vez que viajaba a nuestro continente, entonces nunca lo voy a olvidar porque era Garuda, Indonesia. De hecho, cuando llegamos pusieron la canción de Colombia, Tierra Querida y las asiáticas eran bailando y yo era tan chistoso y ellas con su tapabocas, de verdad que yo ya me quería quitar el tapabocas, no se imaginan qué es viajar todo el tiempo así y como tan estrechos y saber que ese avión hizo más paradas que un Transmilenio y que cuando nos bajemos nos digan pues tomen distancia, nos pasen así por luces a ver si tenemos fiebre, no fiebre, nos hagan esperar aún más para llegar a nuestra casa, nos lleven en un bus para que no manejemos la distancia. En verdad son cosas que, bueno, yo respeto porque pues sí, no hay ley, no hay orden, pues eso sería una locura en la sociedad, pero en ese aspecto es como cuestionarse que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Entonces pues a mí me cambió la vida en un momento, pero yo ya fluí con las circunstancias y decidí no dejarme llenar de miedo, de terror, porque entonces hubiesen sido pues digamos, ese mes que estuve allá encerrada de pandemia, lo más frustrante de toda mi vida y más bien que hice aprovechar y recuperar mi libertad, que pienso que fue lo que más me afectó a mí y pienso que a muchos lo que más les marcó la pandemia fue que nos hubiesen quitado nuestra libertad, que es algo que nadie nos puede quitar. Entonces pienso que realmente las veces que yo oraba día y noche estando en Londres y ya cuando llegué a Bogotá, mis oraciones fueron escuchadas, que yo escuchaba igualmente la respuesta de Dios cuando yo corría. Cada vez que yo corría, mi semblante cambiaba y yo llegaba con una nueva idea. Para no aburrirme en el encierro, para no ponerme triste, realmente para cambiar la situación que yo estaba viviendo.
porque realmente fue una situación de mucho aprendizaje para mí. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que esa energía del miedo o ese sentimiento o esa emoción que se siente solo bloquea como nuestro camino. Y más bien lo que les dije, acepté esa situación que todos estábamos viviendo en ese momento y elegí crear mi propia felicidad. Ok, estoy en pandemia, ¿cómo puedo sacar provecho de Londres? Así sea en pandemia. Pues fue corriendo y yo me tomaba fotos en todos lados con mi ropa de running y sola porque no podíamos compartir con nadie. Pero no importa, o sea, a eso voy, a que mi alma nunca dejó de hablarme y la escuchaba cada vez que salía a correr, que respiraba, porque ella era la que me impulsaba, me daba la motivación, me inspiraba a que, wow, no dejara más bien de salir, sino más bien siguiera ejercitándome, siguiera haciendo lo que en ese momento hacía, que era correr, porque me sentía totalmente plena, me sentía feliz. Entonces, a lo que hoy es que no hay mal que por bien no venga, siempre y cuando a lo mejor hay alguna distracción, pasa algo, pues siempre va a venir alguien a ayudarte o siempre van a haber personas dispuestas a darte la mano. Y también quiero dejarles un mensaje muy lindo que yo escribí, y es que pues en ese momento yo entendí que todo podrá estar cerrado aquí en nuestro plano físico y terrenal. Las tiendas nos podían haber encerrado, pero el cielo nunca estuvo cerrado. Y Dios siempre está en todo lado. Y Dios te puede escuchar. Y yo no iba a la iglesia. Y en esos momentos yo no sabía meditar. Simplemente yo hacía lo que yo de niña toda la vida he hecho, mis rituales. Entonces a lo que hoy, si llega a haber otra pandemia, el cielo nunca se ha cerrado y no se va a cerrar. Y no tienes que ir a una iglesia o asistir a un templo para hablar con Dios o para escuchar a Dios. En verdad es el contacto con la naturaleza, es el contacto con lo que nos hace seres humanos, es el contacto con los seres animales que realmente nos permite escuchar. ¿Y por qué hago énfasis en correr? Porque pues cada vez que yo corría estaba respirando, o sea, como inhalando, exhalando, y pues al final cada vez que uno respira es como esa fuerza vital, es esa fuerza que da vida, es lo que estoy generando, esa energía para mi cuerpo. Entonces por eso me sentía yo tan plena, y hoy lo entiendo con mayor claritud, pues porque, o sea, he pasado por un proceso de transformación. Entonces, de verdad, en los momentos que ustedes necesiten como confiar, comuníquenselo a Dios. Déjenle las pruebas, las distracciones a Dios, a sus ángeles. Hagan los rituales que ustedes hagan, en lo que ustedes crean. Pero comuníquense y conéctense con ese poder superior que está sobre nosotros. Entonces, realmente nunca perdí la fe ni la esperanza. Y cuando hablo de no perder la fe, no significa que yo pensase pues o estuviese pidiendo que algo bueno pasara, como que no, que ya se levantara la pandemia y que esto es mentira. No, hay que aceptar la situación, porque desde el momento que se acepta, pues tú estás confiando en el poder de Dios, y más bien tú estás asimilando que no estás sola o que no estás solo, y estás con el apoyo y la presencia de esos seres de luz que están a tu lado en ese momento, porque ellos nunca te han dejado. Y realmente yo nunca, se los puedo decir, yo nunca me sentí sola. Claro, uno se puede llenar de temor o de cualquier cosa que le digan, pero de manera inmediata yo cambiaba mi pensamiento, porque estando sola, imagínense, no estar pensando en ideas negativas, no, hay que cambiar el pensamiento. Entonces ahí es cuando vuelvo a decir que la vida me cambió en un segundo, pero se los juro, Dios nunca dejó de amarme en ningún segundo del tiempo que yo estuve en Inglaterra, y pienso que nunca me ha dejado desde que nací y antes de que viniera pues aquí a la vida. Entonces así cierro este episodio número 6. De verdad espero les haya gustado. Está muy relacionado con el alma, con la espiritualidad, para todas las personas que
vivieron la pandemia de 1000 maneras. Todas las personas tienen testimonios de cómo lo vivieron, las personas que perdieron a sus seres queridos, todo. En ese aspecto, simplemente les quiero decir que Dios nunca los abandonó y mucho menos a sus seres queridos. Entonces, los veo en nuestro próximo episodio. Los amo muchísimo. No olviden seguirme en mis redes sociales, Mapau Gutiérrez V, y en guti.life en Instagram. Gracias.